Hora de echar la vista atrás y ver el camino recorrido en esta temporada 2024-2025, no solo con este Metapodcast, sino también con EOB Productora. ¿Quién me acompaña? Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio, concretamente al antepenúltimo antes de cogerme vacaciones. Ya las veo, ya están aquí las vacaciones. Yo soy Jorge Marín y esto es Al Otro Lado del Micrófono, un metapodcast diario en el que te hablo de todo lo que me rodea respecto al mundo del podcasting, con noticias, eventos, opiniones y herramientas que te pueden ayudar desde los micrófonos de EOB Productora. Y hoy te invito a que descubras este repaso que quiero hacer a todo lo que ha acontecido esta temporada que está a punto de acabar. Y es que a lo largo de los años he aprendido que echar la vista atrás es la mejor forma de seguir mirando hacia adelante. Alejar, un poco el zoom para ver el camino que hemos recorrido hasta ahora es el mejor ejercicio para coger fuerzas de cara a todo lo que está por recorrer en el futuro. Y qué mejor que celebrar los objetivos cumplidos, las metas a las que has llegado o incluso ver con cariño o con nostalgia las que no has podido alcanzar. Y es que todo esto es una muy buena motivación para ponerse medallitas, aunque sea de manera psicológica, a uno mismo y afrontar la próxima temporada con muchas más ganas o los próximos proyectos con muchas más ganas. Por eso hoy quiero repasar junto a todos vosotros y vosotras todos los objetivos, trabajos, patrocinios e hitos que he alcanzado en estos últimos 10-12 meses, si hablamos de temporada o año fiscal, por así decirlo, para que veáis todo lo bueno que me ha traído tanto este podcast y que luego en gran parte he acabado derivando en trabajos para EOB Productora. Así que mi podcasting ha crecido gracias a un podcast, como era de esperar. Dejadme que abra el listado que preparo todos los años a principios de verano y que cierro pues cuando acabo esta temporada en este repaso que estáis escuchando a día de hoy. Antes incluso de comenzar la temporada pasada hice una pequeña puesta a punto, ¿no? Un repaso como si fuera una ITV, como si fuera un coche, pero en este caso hablamos de podcast, al programa de Ladrando en la Nube de Salvi Melguizo. Y bueno, le realicé una pequeña intro, le puse al día su web, su podcast. Bueno, tenía ahí ciertas dudas, cierto repaso y hubo que hacer una puesta a punto, ¿no? Cambiar los filtros, ya sabéis a lo que me refiero. También aproveché a configurar las plataformas de distribución en formato RSS al podcast Trago y Medio de Claudia González, la cual se puso en contacto conmigo a través del formulario de eob.es, pues para pedirme ayuda en este sentido, porque dijo, oye, mira Jorge, no tengo tiempo para configurar mi podcast en todas las plataformas, pero quiero que mi trabajo llegue a mucha más gente, así que lo dejo en tus manos. También formé parte de una charla sobre el formato diario en el podcasting junto a Emilio Cano, Emilcar, gracias a la invitación de Sune en las PodTalks del pasado septiembre del 2024 dentro del evento FanCon. Ya sabéis que cada septiembre tenemos ahí una cita con el podcasting nacional en este evento que organiza Sune desde Nación Podcast. También participé en otro evento, en este caso llevando la producción sonora, la sonorización de las Gildas de Oro, los premios que cada año entregan los compañeros de La Picaeta, y fue un verdadero placer compartir ahí un momentito y una hamburguesa también junto a Javi, Adri, Ramón y Rocío y desvirtualizar a Ramón y a Rocío, que no los conocía, a Javi y Adri sí, porque había compartido con ellos otro evento, pero en este caso fue de la primera mitad del 2024 y eso fue carne del pasado repaso. También he participado durante, calculo que unas 15 grabaciones del podcast los jueves, gracias a la Fábrica de Podcast, que me contrató, gracias a Ignacio Bernabeu, que me contrató. En este caso no es un podcast, muy conocido porque es un podcast privado que realiza la gestión de la sanidad madrileña a nivel interno y bueno, pues tuve ahí el placer de acompañarles durante unos cuantos meses. También participé en una charla que titulé yo mismo ¿Qué es tener éxito en un podcast?, dentro de las JPod 24 de Valencia del pasado octubre, gracias a la invitación de Albert MacTrompa de la Asociación Podcast, el cual se puso en contacto conmigo y me dijo: Jorge, si quieres un directo solamente tienes que pedirlo, y lo pedí y
ahí lo tuve. También ayudé a Marta Hijado y a su podcast Asómate a configurar las plataformas de distribución, como os comentaba antes con el podcast Trago y Medio de Claudia González. Pues en este caso a Marta le pasaba lo mismo, ¿no? Jorge, quiero llegar a más gente, pero no sé cómo hacerlo, quiero configurar mi podcast en todas las plataformas, así que te dejo las llaves, por favor, entra, ponte cómodo y pasa a configurar mi podcast en todas las plataformas para que llegue a mucha más gente. También tuve el placer de producir un nuevo podcast gracias a Europa Press, gracias a uno de mis mejores clientes, en colaboración con CaixaBank, y os hablo del podcast Microemprendedores, un podcast que da voz a emprendedores que han convertido sus sueños en empresas más que rentables. También di una asesoría a Ángel, a Contador de Kilómetros, y a su podcast Contando Kilómetros, mucho antes de que se apuntara al crowdfunding de la Sponda en Madrid, porque necesitaba ayuda por cierta configuración de su mesa de mezclas y demás. No sabía cómo realizar bien unas cuantas tareas para hacer directos con su podcast, y se pasó por aquí por mi casa, hicimos una mentoría física, por así decirlo, y se fue la mar de contento. También realicé la grabación del podcast de la WordCamp Torrelodones 2024, gracias a David Plaza de la Meetup es que lo he puesto mal aquí, WordCamp Torrelodones, no, es WordCamp Griñón. No, es WordCamp Griñón, no sé por qué lo he puesto mal. Estaba pensando en la Meetup de Griñón, pero aquí tengo puesto WordCamp Torrelodones, no, WordCamp Griñón 2025. Y desde aquí muchos saludos a David y a Fer, el cual tuve ahí el privilegio de compartir un ratito hace poquito para un posible cliente. Bueno, en fin. También quiero dar las gracias a todos los mecenas que pusieron su granito de arena en el crowdfunding de la Sponda en Madrid 2025 a finales del 2024. Ya sabéis que a finales de cada año abro una nueva edición en Berkami, y esta vez lo conseguí por los pelos, pero oye, al final se superó la meta y pudimos realizar estamos pudiendo realizar un ciclo de nuevos 6 podcasts en vivo durante el año. También tengo que volver a dar las gracias a Lionel Miñana, por contactarme para llevar el sonido en los streamings de algunas presentaciones para la marca de coches, la marca de automoción Ford. Es todo un placer meterme ahí, colar mis orejas en estas grabaciones, en estos streamings, y la verdad que mola mucho realizar estos trabajos, porque ves cómo trabajan otras personas y al final el sonido aquí es una parte pequeñita dentro de otra producción mucho más grande, y la verdad que aprendo cada vez que voy. También configuré las plataformas y la propia distribución del podcast, además de su intro, a un nuevo podcast de Salvi Melguizo que se llama La conversión de la mirada. Perdonadme que estaba ahí un poco espeso, pero es que justo me encontraba en el cambio de año y tenía que cambiar aquí de pestaña. El cambio de año, este fue el último trabajo que realicé en el año 2024, y el año 2025 se hizo realidad, ya salió a la luz uno de los grandes proyectos de este año, que es el podcast Ocurrencias, el podcast que he producido para Enrique Stuick Romá, sobre sus cartas al director, gracias al contacto que nos puso José María Arenas, se nos puso en contacto para realizar esta producción, y de aquí ha salido mucho más trabajo. Pero tengo que dar las gracias también a Samuel de Quinton Brands, a Aránzazu San Ginés, por sus trabajos en la locución y en el branding, y bueno, también por acompañarme en una fiesta que dio Enrique. En este caso solamente dar las gracias a Aránzazu porque Samuel no se pudo pasar, pero hicimos una especie de mini podcast en directo en una fiesta que dio el propio Enrique, y la verdad que se lo dije a Maya, a la hija de Enrique, es todo un honor participar en estas fiestas y ver cómo Enrique se da el capricho de presentar este podcast en directo a sus familiares y amigos más cercanos, y una fiesta muy bonita que guardo un muy buen recuerdo, la verdad. También tengo que dar las gracias a Bosco Soler, el boss, y a María Sajim, los bosses, mejor dicho, de Sin Oficina, un coworking online al que pertenezco, porque se pusieron en contacto conmigo para dar una charla, un webinar con 50 claves para impulsar tu podcast autoproducido. Y la verdad que fue todo un reto que me puso Bosco, y se sorprendió que tuviera 50 claves, y sí, 50 claves que pude transmitir en una hora y que tengo que desgranar para hacer algo más, porque me parece un trabajo tremendo
que yo creo que podría aprovechar para alguna cosita más. También hicimos, gracias a Enrique Stuick, la versión en inglés, bueno, una especie de spin-off del podcast Ocurrencias. En este caso os estoy hablando del podcast Letters to the Editor, el podcast en inglés que realizamos con las cartas de Enrique Stuick, las locuciones de Susana Galán y la edición de Margot Martín, de mi queridísima Margot Martín, y en este caso se trata de un podcast diario, un podcast en inglés diario que lleva un trabajo de la leche y del que estoy súper orgulloso. Igual que estoy súper orgulloso del podcast EP Agro, otro de los podcasts que hemos producido para Europa Press. Bueno, voy a hablaros de dos porque son casi seguidos. EP Agro, basado en el ámbito de la agroalimentación, y EP Turismo, que también es para Europa Press y, como imaginaréis, está basado en todo lo acontecido respecto al turismo en nuestro país, en España, que os podéis imaginar que es mucho. También quiero volver a dar las gracias a Lionel Almiñana por llevarme a otro streaming de Ford, y a Salvi Melguizo, que están súper presentes, de vez en cuando contacta conmigo, en este caso, ya digo, por llevarme a un nuevo streaming de Ford, y a Salvi por realizar una nueva intro para el podcast Clara Campoamor. Y por último, quiero dar las gracias a Raúl Terol y a Mac, al Mercat Audiovisual de Cataluña, por invitarme a participar en la charla sobre Metapodcast dentro de la quinta trobada de podcasting, que esto ha sido hace apenas una semana, 10 días, y la cual, mejor dicho, pude disfrutar junto a Sune y Mayra, también compañeros metapodcasters, y tuvimos ahí un debatito, mesa redonda, panel, bueno, en fin, súper recomendable estos eventos, todos los que he asistido, ¿no? Las JPod 24. Esto es precisamente lo que busco con este capítulo, echar la vista atrás y digo, madre mía, si este año no he hecho apenas nada, si no he participado en ningún evento. No, que va, ¿no? Las PodTalks, las Islas de Oro, las JPod 24, la WordCamp Torrelodones, el Mac o la quinta trovada de podcasting, en fin, el webinar de Sin Oficina. Apenas he tenido trabajo, nada, solamente he producido 4 o 5 nuevos podcasts, más todo el trabajo de los podcasts que siguen trabajando conmigo, no sé cuántas intros, no sé cuántas configuraciones. Estoy súper orgulloso de lo conseguido hasta ahora. Al igual que estoy súper orgulloso de los patrocinadores que me han apoyado a lo largo de esta temporada, porque han sido unos cuantos también. Por ejemplo, el evento de presentación del podcast Greal en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, de parte de la Agencia Catalana de Turisme. Vamos, que me apoyen o que se sumen a este podcast entidades como la Agencia Catalana de Turisme. No puedo hacer otra cosa que dar las gracias a José Antonio Gelado también por ponernos en contacto, porque no fue solamente un único patrocinio, sino que luego realizaron otro para impulsar ahora sí el podcast que ya había sido lanzado o publicado, el podcast Greal. Y también tengo que dar las gracias a Margot Martín por patrocinar en 2 ocasiones este podcast, una con su propio podcast, El Recuento, y también con su curso de copywriting curso copywriting, ¿cómo es? Por escrito, no, esa es la newsletter que escribe Margot para mí. El curso es Copywriting al oído, me parece que es Copywriting al oído, sí. También a Iván Pachi y a iVox por patrocinar con su podcast El Siglo de las Sombras, que se pasaron a este lado del micrófono para acompañarme pues una semanita, que creo que fue una quincena. También al podcast Escucha Migrante con la asociación Yo Soy el Otro, la asociación cultural Yo Soy el Otro, y también la semana del Día del Libro, el Día Internacional del Libro, con el apoyo de Ecos Media, los cuales patrocinaron una semanita con su podcast Clásicos con Altura. Así que desde aquí muchas gracias a todas las personas que han confiado en este podcast para anunciarse, para promocionar, etcétera. También tengo que dar las gracias a las personas que han apoyado mediante el Ko-fi, gracias a los cuales he podido realizar, en primer lugar, la distribución y configuración de este podcast a lo largo de esta 6ª temporada, que ya está a punto de acabar, el sorteo de una taza de melamina. No es el único sorteo que voy a realizar esta temporada, pero es que me encuentro ahora mismo a puntísimo de llegar al gran objetivo de esta temporada, que es ni más ni menos que una Rodecaster Duo, que me lo puse como meta para una temporada completa y justo se va a dar el caso.
Cuando voy a finalizar temporada, prácticamente estoy al punto, al 100% de alcanzar ese objetivo que gracias al apoyo de todas estas personas pues he conseguido. Y como veis, pues una temporada bastante repleta, ¿no? de trabajos, de producciones, de patrocinios, de objetivos, de metas, que parece mentira, ¿no? Cuando arranco la temporada y esta hoja está en blanco, digo, bueno, a ver, yo creo que no voy a tener mucho trabajo, pero cuando acabo temporada, y por eso precisamente lo hago, para traeroslo aquí y demostrarme a mí mismo que este podcast, que mi podcasting, puede daros muchas alegrías, mucho trabajo, y solamente hay que seguir haciendo lo que os gusta, haciéndolo bien, haciendo lo mejor posible, darlo a conocer, demostrar lo que sabéis hacer. Y como veis, yo es que no hago apenas otra promoción. Ahora con las newsletters estoy dándole un poquito más de movimiento a este podcast, pero yo no hago Facebook Ads, no hago apenas promoción en Instagram, ni muchísimo menos en TikTok, no. Yo hago podcast y lo promociono en podcast, que es al fin y al cabo donde me muevo, donde mejor me muevo, donde creo que tiene más valor, y el tiempo me lo demuestra cada temporada, porque oye, es que solamente hago lo que me apasiona. En este caso hablo de podcast o de eventos como la Sponda en Madrid o muchos otros en los que participo, pues como habéis visto en este repaso. Y ya sabéis que como siempre podéis acudir a la web del podcast, que es al otro lado del micrófono.com, donde vais a ver pues todo esto que os he traído. Allí están todos los capítulos anteriores, los ya 1196 previos a este capítulo que estáis escuchando, y también allí podéis encontrar los accesos al canal de Telegram, al canal de WhatsApp y las redes sociales donde estoy presente y donde difundo este proyecto. Y como no, también están las formas de apoyar este podcast, como el Ko-fi, donde podéis poner vuestro granito de arena virtual, de cafeína virtual, desde 3 euros al mes, y también las tarifas y condiciones para patrocinar los episodios de este podcast, pero ya los de la 7ª temporada, porque esta 6ª temporada está a punto de acabar. Y por último, si queréis poneros en contacto para cualquier tipo de asesoría, consultoría, creación de intro, puesta a punto de vuestro podcast, producción, o simplemente para localizarme y poneros en contacto, ahora que voy a estar un poco más alejado del micrófono, más en el lado oculto del micrófono durante un par de meses, pues podéis escribirme a jorgemarin@eov.es y con sumo placer os contestaré. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.